trato de abordar hoy son los microorganismos del suelo, porque ustedes van a empezar a ver en los trabajos prácticos grupos fisiológicos del suelo. Van a tratar de emular lo que pasa en el suelo y los distintos microorganismos que están, ¿no? Trabajando sobre la descomposición o la transformación de la materia orgánica en productos químicos que sean asimilables por los microorganismos y después para las plantas. Hola, ¿qué tal? Pero antes, como agrónomos, tenemos que empezar a ver dónde están los microorganismos, cuál es el sustrato donde se encuentran. Y ustedes vieron en el primer trabajo práctico omnipresencia del microorganismo. Comprobaron que están en una muestra de suelo, están en el aire y también están en el agua. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿y dónde se originan? ¿Dónde creen que se originan? ¿El microorganismo? Bueno, es acá, en el suelo, ¿cierto? Es a partir de allí, en los primeros centímetros, donde ya van a llegar ustedes a edafología, van a estudiar con mayor profundidad cómo se considera desde la agronomía los distintos estratos del suelo y qué pasa en cada uno. Pero nosotros tenemos que irnos de esta materia con una noción de que es en los primeros centímetros donde está toda la gran parte de la mayoría, ¿no? de la actividad transformadora de este organismo. Si yo considero un suelo, veo que está formado por 5 componentes. Vamos a tener minerales, agua, aire, materia orgánica y los seres vivos. Si ustedes piensan en un perfil así de suelo, si yo hago un pozo, que se llama una calicata, y miro así el lateral, voy a ver que hay unos primeros centímetros, ¿no? Donde acá lo llamamos cero, en la cual se incorpora, se agrupa o se amontona la materia orgánica. Luego hay un horizonte A, en la cual esa materia orgánica, por efecto de los seres vivos medianos, ¿no? Insectos, lombrices y demás, la materia orgánica se va rompiendo, se va cortando en pedacitos, se va haciendo cada vez más chiquita, y al hacer eso se van abriendo puertas de entrada, se aumenta la superficie de contacto para que los microorganismos se pongan en contacto con ese material celular, ¿no? Y empiecen el proceso de transformación. Y horizontes posteriores donde todo ese producto de lo que transformaron los microorganismos se va incorporando por el efecto del agua, por el efecto de la remoción del suelo, ¿no? Hasta llegar al horizonte C o más abajo, la roca madre, que es prácticamente, casi no se ve presencia del microorganismo. Todo va a depender, ¿no? De las características que tenga ese suelo. Buen día. Pero lo que detallamos acá, que son en los primeros 20-30 centímetros del suelo, ¿no? Donde vamos a encontrar la mayor actividad de ellos. Dentro de las partículas minerales, estas partículas se agregan, se unen, ¿no? Vamos a tener principalmente arena, arcilla, limo, que se unen para formar agregados. Y en esos agregados, en el hecho de unirse, allí es donde vamos a encontrar los poros. Las partículas se unen y se van a formar poros. En esos poros va a ingresar el agua, vamos a tener aire, no solo el aire del suelo, sino también el aire de la atmósfera que está en equilibrio con el suelo. Entonces, ese aire que tiene esta fracción de suelo no solo va a estar relacionado con el aire de la atmósfera, ¿no? Va a estar también relacionado con los gases y otros componentes que liberen los microorganismos en estos primeros centímetros están transformando. Es producto de ese metabolismo. Acá tenemos una pirámide para poder hacer un análisis de tamaño de partícula. Eso lo van a ver en edafología.
Y de acuerdo al porcentaje de arcilla, limo y arena, se clasifican los distintos suelos. ¿Y eso por qué lo traigo acá? Bueno, porque depende de cómo sea ese suelo. Si tiene una gran fracción de arcilla, se va a negar mucha más agua, ¿no? Ustedes tienen la idea de un suelo arcilloso, esos suelos que se forman muy costrosos, que cuando llueve el agua no percola fácilmente. Y bueno, imagínense qué pasa con los microorganismos en ese momento. Se crean condiciones de anaerobiosis porque se acumula el agua. Y así también, algo va a estar ocurriendo con algunos de los elementos nutricionales que usan los organismos, por ejemplo el nitrógeno. Hoy vamos a hablar mucho de nitrógeno. Como para que tengan una idea, tanto la arena, que es el mineral más grueso, luego viene el limo y el más pequeñito es la arcilla, hacen como una vez de tamiz, ¿no? De mayor tamaño a menor tamaño, donde allí quedan retenidos los microorganismos y quedan adheridos a esos agregados, a esas partículas. Entonces, en las arenas podemos solo ver restos orgánicos. Estos son términos generales, ¿no? En el limo, ya por el tamaño que tiene, ya puede empezar a filtrar, por decir así, hongos, bacterias. Y en las arcillas, mucho más pequeñitos los poros que deja. Entonces podemos ver restos, mayor cantidad de materia orgánica, ¿no? Con ya el producto final del proceso de transformación, que es el humus, otros biopolímeros, bacterias, esporas fúngicas. Eso como para que vayan teniendo una idea, ¿no? Que el mismo suelo está haciendo la función de como un gran colador, ¿no? Con distintos tamaños de partículas. Y por eso es que a medida que me voy en profundidad a los perfiles, se va reduciendo, ¿no? la cantidad de microorganismos que puedo presentar. Si yo tomo una muestra de un suelo cualquiera, voy a ver que el 93% en términos generales de esto, ¿no? Es mineral, ¿no? Una fracción mineral. Y de la cual un 7% sería orgánico. Dentro de ese material orgánico, dentro de este 7%, vamos a tener en general un 85% de organismos muertos, de las cuales podría ser un 10% de raíces y un 5% en general de organismos, microorganismos. Ahora, si yo tomo este 5% del microorganismo y lo analizo aquí, vamos a ver que lo que abunda en los suelos son los hongos. Luego están los actinomicetos o las actinobacterias, que hemos hablado, que son una de las principales transformadoras. Invertebrados un 10%, protozoos, algas y levaduras otro 20%. Como verán, son muy ricos los suelos, ¿no? en microorganismos, y que tienen que tener también la idea de que esto no es estático, es dinámico. Todo va a estar en función de la cantidad de alimentos que haya, que va a hacer que una u otro grupo de microorganismos vaya desarrollándose. Y que a su vez interaccionan entre ellos. Ustedes vieron una plaquita de medio de cultivo, cuando crecen colonias de hongos y colonias de bacterias, ya pueden empezar a ver inclusive hasta inhibiciones. ¿Por qué? Porque los hongos y las bacterias están consumiendo esos nutrientes que están en la plaquita, bueno, lo mismo pasa en la naturaleza, y llega un momento que empiezan a competir, los nutrientes empiezan a terminarse. Entonces los hongos empiezan a liberar ciertos metabolitos que inhiben los hongos, las bacterias, y las bacterias también hacen lo suyo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero como que para que vayan pensando en que hay una interacción, hay una competencia por microorganismos, por lo cual hace que esto no sea estático.
es muy dinámico y todo es en función del tipo de sustrato, tipo de alimento y tipo de microorganismo que se alimenta de esos sustratos. Cuando ya hablamos del suelo, es muy complejo, vamos a ver que las plantas, las raíces de las plantas, liberan ciertas sustancias que van a formar parte de la solución del suelo. Las plantas también se comunican con los microorganismos, liberan ciertas sustancias que llaman, ¿no?, a los microorganismos. Por ejemplo, ya lo vieron con la leguminosa, vieron la asociación simbiótica que se produce. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo hace ese rizobio para encontrar a la leguminosa? Y pasa de dos maneras. Primero, la planta, las raíces de la planta van creciendo, van explorando el suelo y en ese camino van encontrando, ¿no?, los bacteroides o las bacterias. Bacteroides ya sería cuando está dentro de la raíz. O cuando hay un medio líquido, ellos pueden movilizarse a través del medio líquido hasta adherirse a la superficie de la planta. E inclusive puede ingresar dentro de la planta y vivir en los vasos, ¿no?, de ella. Son bacterias endógenas. Pero también tenemos los microorganismos del suelo que están liberando sustancias a esa solución del suelo, y también otros productos como residuos de planta, los más difíciles de transformar. Por ejemplo, tenemos los árboles, ¿no es cierto?, que tienen la madera, que el xilema ese es muy rico en fenoles y es muy difícil de degradar, y allí entran en juego los hongos lignocelulósicos, donde a través del tiempo va degradando esa madera hasta que llega un momento en que se disgrega y se incorpora al suelo. Entonces, la idea acá es que gran parte de los microorganismos, las plantas, las secreciones de los animales, todo va a formar parte, ¿no?, de esa solución del suelo. Y por supuesto tienen que tener en cuenta que hay incorporación de residuos artificiales que también afectan a los microorganismos que están presentes. Por ejemplo, fertilizantes minerales que yo agrego al suelo, estoy afectando, ¿no?, la población. Por ejemplo, si agrego un fertilizante nitrogenado, ¿qué es lo que estoy exacerbando ahí? Se van a crecer microorganismos que les guste el nitrógeno, ¿no?, por sobre los otros. Para que tengan una idea del efecto de la modificación que nosotros podemos generar en esos suelos. Ni hablar de los productos químicos, los fungicidas, los insecticidas, los herbicidas. Todo eso actúa sobre los microorganismos. Ahora lo van a ver más que nunca con la agrobiología. Volvemos a las bases del buen manejo del suelo y teniendo en cuenta que mientras más complejo sea ese suelo, con la cantidad de microorganismos y de insectos y demás, es mucho mejor hábitat para las plantas que solamente tener un monocultivo, ¿no?, donde se aplica un producto, se elimina y se arrasa con todo y se agrega una plantita. No sé si me entienden, ¿no? Entonces volvemos a llegar a la conclusión que nunca debiéramos haber alejado, de que mientras más complejo sea ese sustrato, es mucho mejor para todos. Y por supuesto, pueden haber momentos en que se exacerbe el desarrollo de algún patógeno de planta y bueno, ahí recién va a haber que tomar alguna medida. No solo ir a un producto químico, ¿no?, se trata de no agregar más productos químicos al suelo, sino de hacer rotaciones, buscar otra forma orgánica de reducir las cargas de esos organismos. Pero bueno, lo que ustedes tienen que entender acá es que en la solución del suelo todos contribuyen. El hombre, los animales, las plantas,
los microorganismos que están presentes, los minerales que están presentes porque también actúan, ¿no?, en el intercambio, la lluvia, todos participan en ese suelo. Y es una de las responsabilidades grandes que tenemos como agrónomos de tener un suelo, o por lo menos dejar un suelo más rico del que recibimos, ¿no? Porque es un sustrato que se puede dañar y que lleva mucho tiempo en que se restablezca. Bueno, de ese 7% que les venía hablando de microorganismos, lo que en general mayormente abundan, las bacterias gram-negativas. Esto lo paso rápido porque es más comentarlo, ¿no? Todo esto está también bien desarrollado en el librito de la cátedra. Tenemos bacterias gram positivas, las actinobacterias, como les decíamos, fundamentales en la primera etapa de la transformación de la materia orgánica. Las mixobacterias, hablamos mucho de microsobacterias, cianobacterias, sobre todo en la parte superficial de ese suelo, en los primeros centímetros. Los mohos, las levaduras, los distintos grupos de hongos, ya tienen bien claro, ¿no?, lo que es un moho y lo que es una levadura. Tenemos los hongos, ya vamos a entrar a ese gran tema que son los hongos. Tenemos los hongos en general y allí tenemos los mohos, los filamentosos, esos que ven ahí algodonosos, y las levaduras por otro lado. Unicelulares, pluricelulares los hongos. Bueno, ¿y qué pasa en el suelo? ¿Qué pasa si yo tengo que pensar desde la superficie del suelo y me voy en profundidad, ¿no? Esa imagen de calicata que yo les había mostrado anteriormente. Hay una distribución de las bacterias en profundidad y tiene que ver, ¿no?, con el tipo de suelo y el tipo de plantas que está presente. En general, la densidad de los microorganismos es decreciente. La mayor cantidad de microorganismos en la superficie, y a medida que me voy en profundidad se va reduciendo por las características del suelo. Acá se ve una pequeña acotación que tiene que ver con los primeros centímetros por una falta de humedad o porque se ha secado el suelo. Pero también podemos tener otro caso en que la mayoría de los microorganismos se encuentren un poquito a mayor profundidad. Y eso puede ser porque en la parte de la superficie se acumulan y tengan estas formas convexas, ¿no?, de la curva. De que se hayan acumulado algunas sustancias que inhiban el desarrollo, entonces los microorganismos van a buscar crecer en un lugar alejado de esas sustancias. O, por ejemplo, como pasa acá esto podría ser en un suelo forestal, ¿no?, donde se acumulan ciertas sustancias, por ejemplo las de los pinos, las acículas de los pinos, las hojas de los pinos, que se acumulan bajo la copa del árbol, se tiende a acidificar el pH del suelo. Entonces, el grupo de las bacterias, que no les gusta tanto los suelos ácidos o los sustratos ácidos, tienden a crecer un poco más abajo. Quizás acá en la parte más de superficie crecerían más hongos, porque los hongos son más ácidos, ¿no?, a los pH un poquito más bajos. Sería más alto, más ácido. Y bueno, caso contrario sería el cóncavo, donde se acumulan a cierta profundidad ciertas sustancias. Podría ser calcáreo, que hagan que se distribuya aún más, ¿no?, en el perfil estos organismos. Acá tenemos unos cuadritos donde nos muestra que en los primeros centímetros, hasta los primeros 20 centímetros, 25 centímetros, tenemos el mayor número. Tenemos bacterias aerobias, anaerobias, todo va a depender de las bacterias anaerobias, de qué tipo de suelo. Si es un suelo arcilloso, voy a tener, por supuesto, mayor número de bacterias. ¿Por qué? Porque va a haber más acumulación de agua. Imagínense ustedes los poros, ¿no? Los poros están llenos de agua.
Y entonces esas bacterias que están en contacto con ese agregado, con esa partícula, están en condiciones ideales para que esa bacteria esté tomando nitrógeno y lo esté liberando al ambiente. Los actinomicetos, hongos, esto es muy sencillo de entender. A primeros centímetros mayor cantidad de bacterias para que tengan, u hongos, para que tengan una idea de número. Organismo por gramo de suelo. Lo mismo tenemos acá, pero introducimos ahora el término rizósfera. ¿Y qué entiendo por rizósfera? La rizósfera es aquella área en la cual está cercana a la raíz de la planta, ¿no? Es ese suelo que está en contacto con la raíz de la planta y donde se encuentran y abundan estos microorganismos. Y también, bueno, no está acá, pero tenemos el rizoplano. El rizoplano sería el área que está ya en contacto con la planta. Podría ser la superficie de la planta, ¿no? Los microorganismos adheridos al rizoplano, estoy hablando de microorganismos adheridos a la planta. Y cuando hablo de microorganismos endógenos, estoy hablando de aquellos que ya penetraron en la planta, no solamente, ¿no?, un organismo que está en simbiosis, sino que me refiero a aquellos que entran a los haces vasculares y que se encuentran allí en las mejores de las condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque están tomando los alimentos de la planta y están liberando sus sustancias. Ya vamos a ver qué son promotores de crecimiento y demás, el efecto que causan estos microorganismos en las plantas. Profe, ¿cómo se llamaba la parte en contacto con la raíz? La parte del suelo en contacto con la raíz. Tenemos la rizósfera, toda el área, y el rizoplano sobre la superficie. Está en el glosario, ¿no?, de todas maneras del librito. Entonces, si yo hago una relación entre los microorganismos que están en la rizósfera, ¿no?, donde está toda la raíz de la planta, y los que se encuentran en general en el suelo, vamos a tener un factor, un cociente, que me dice que hay mayor contenido de bacterias heterotróficas, ¿no?, en esta relación. Amunificantes son muy importantes porque son las primeras que están transformando todas las proteínas, y que de las proteínas, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué elemento voy a obtener? Básicamente, ¿de qué están hechas las proteínas? Las proteínas son cadenas de aminoácidos, y los aminoácidos, ¿qué son? ¿Fuente de qué? De nitrógeno. Bien. Recuerden, nosotros necesitamos nitrógeno, bueno, en general, ¿no? El nitrógeno para formar músculo, las plantas, todos sus tejidos. Necesitamos una fuente de carbono, lo tomamos nosotros del azúcar, de los almidones y demás. Y las plantas también están tomando bueno, depende si es heterotrófica o autótrofa. Si es autótrofa, lo está tomando del dióxido de carbono del aire. Heterotrófica, de la materia orgánica en descomposición. Necesitan también agua, necesitan control de pH, piensen en un medio de cultivo. Necesitan un sustrato donde crecer, o necesitan también un factor de crecimiento, una vitamina o algún aminoácido fundamental que tiene que estar presente, si no, no se desarrolla. Esto es para que tengan en cuenta los números, no voy a detallarlo porque lo pueden ver fácilmente, pero en un suelo donde tenemos una gran cantidad de vegetación que está en transformación, por ende voy a encontrar altos valores, ¿no?, de cociente entre el organismo de la rizósfera y el suelo. Acá ya tenemos en cuenta la humedad del suelo, y una terminología que se utiliza en la edafología es la capacidad de cambio, hablando del aula, ¿no?
un suelo a capacidad de campo le está diciendo que la máxima cantidad de agua que está reteniendo ese suelo y que toda el agua excedente se ha ido a través de los poros del suelo, ¿no? A través de la lixiviación. Pero nosotros vemos que a medida, mientras mayor contenido de agua tenga ese suelo, va a estar mejor las condiciones de las bacterias, porque las bacterias necesitan mucha humedad, ¿no? Para desarrollarse. Habían visto que las bacterias necesitan mucha humedad, habíamos hablado, y que los hongos requieren menos humedad, hasta de llegar a los extremos que hay hongos que son xerófilos, que crecen, ¿no? En ambientes donde hay menor disponibilidad de agua. Eso lo habíamos visto en las distintas condiciones de crecimiento. Y de la misma manera, si hago la relación entre los microorganismos de la rizósfera del suelo y del suelo, vamos a tener factores, pero pensándolo, si son sulfatos reductores, si son fijadores de nitrógeno o si son amonificantes, ¿no? Acá pensemos en esto, los amonificantes son los que primero empiezan a transformar esa materia orgánica en inorgánica. Son aquellos que se encargan de tomar esa materia orgánica, ya vamos a ver lo que es el proceso del catabolismo, y formar moléculas pequeñas para que dejarlas a disposición de otros microorganismos, ¿no? Y que la puedan seguir transformando de una molécula compleja a una molécula más simple y que sea absorbible por la planta. Acá tenemos los amonificantes en la rizósfera del suelo. Con los del suelo me dan factores altísimos, que es lo que yo busco, ¿no? Un suelo a capacidad de campo. Y en un suelo anegado, como estas bacterias son aerobias, voy a encontrar en mayor cantidad. Pero las sulfatos reductoras las voy a encontrar en mayor número. Esos suelos, esas aguas negras, ¿no? Aguas negras con olor a sulfuro y demás, me está diciendo de que están estos microorganismos allí presentes. Ese barro podrido que decimos, ¿no? Todo el hierro, eso negro que ven ahí, es la oxidación del hierro. Y estamos viendo los sulfuros, ¿no? Eso lo van a ver también en este práctico. Es sencillo el inicio del práctico, porque lo único que hay que hacer es sembrar suelo en los distintos tubitos. El tema después es revelar para qué sirve cada tubito, ¿no? Cada grupo de identificación. Acá tenemos una comparación de qué pasa en un cultivo de trigo y de soja. Tenemos distintas temperaturas. ¿Ustedes saben en qué época del año se siembra el trigo? El invierno, ¿no es cierto? ¿Y la soja? En verano. Bueno, entonces, vamos, con esa idea de que el trigo es de invierno y la soja es de verano, vamos a ver qué pasa con los microorganismos. UFC son unidades formadoras de colonia, es una forma de cuantificar los microorganismos que crecen en una plaquita, considerando siempre 1 gramo de sustrato utilizado en la siembra. Si tenemos que en el trigo, a menor temperatura, vamos a tener mayor número de organismos con valores altos, ¿no? En cambio en la soja, a mayores temperaturas, porque hay organismos que están asociados a esas plantas y que se ven favorecidos, ¿no? Entienden el concepto, ¿no? No es solamente la especie y el momento en que se siembra. También hay organismos que se asocian a esas plantas y que se ven favorecidos. Estamos viendo que se ven favorecidos. ¿Y qué estoy viendo? Estoy viendo que las plantas liberan ciertas sustancias que los benefician también a los organismos.
eso hace que ellos se desarrollen. Sería lo que pasó con la leguminosa el otro día, digamos. Sería lo mismo. O sea, es como que hay esos microorganismos, pero en otro cultivo. Claro. Ustedes vieron en el práctico la actividad de los nódulos, vi fotos de bacteroides, ¿no? Eran unas Y así bien grandes. ¿Entendieron por qué se forman de esta manera esos bacteroides? ¿Por qué toman esa forma? ¿Lo discutieron? Imagínense, en el suelo ese bacteroide es un simple bacilo. Un simple bacilo que se mueve en el agua, que tiene ahí sus pelos y anda nadando y que busca, ¿no? La comunicación con alguna leguminosa, y la leguminosa libera sustancia como diciendo, che, vení, encontrame. Hay una comunicación química, ¿no? Pero dentro de la célula, ya vamos a ver más adelante, se forma un simbiosoma donde, ¿qué pasa? Ese bacteroide toma otra forma. ¿Y qué es lo que hace? Busca aumentar su superficie de contacto. Entonces toda esa forma irregular. ¿Por qué? Porque necesita mayor contacto para ese intercambio de nitrógeno. Bueno, esto es viendo una copa de un pino desde arriba, donde vemos cómo se modifica el pH del suelo, y bajo la copa, ¿no? Hay pH mayores, que me dice que se acidifica. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es los organismos. O sea, ya quedó, creo que fue muy explícito, quedó bien en claro de que los primeros centímetros del suelo tenemos organismos que están transformando materia orgánica, pero dentro de estos grupos de organismos tenemos muchos, porque pueden haber algunos que son beneficiosos y otros que pueden ser patógenos, ¿no? Pero dentro, los que voy a hablar acá son los que nos interesan desde la biotecnología, porque están los que llamamos promotores de crecimiento vegetal. Y aquí englobamos aquellos que son productores de antimicrobianos. Tenemos Bacillus, Pseudomonas y otras bacterias como el Pantea. Tenemos aquellos que producen fitohormonas. Ya van a, cuando hagan fisiología vegetal, van a trabajar mucho con hormonas. Y también tenemos, bueno, lo que ya estuvieron viendo, los fijadores de nitrógeno. Y dentro del grupo de los fijadores de nitrógeno, hoy van a empezar a trabajar con otro grupo. Habíamos visto los fijadores de nitrógeno que se asocian con las plantas. Hay otro grupo, los diazótrofos, los que están ahí, son de vida libre, están fijando nitrógeno solo, los diazótrofos. Z. Son fijadores de vida libre. Tienen toda esa batería enzimática que hace que reducen el nitrógeno del aire. Entonces, ¿qué tengo que ver acá? Existen microorganismos que son beneficiosos, son promotores del crecimiento vegetal a través de la producción de por ejemplo, antimicrobianos, fitohormonas, y que son varios. Actinomicetos, bueno, los actinomicetos hasta nosotros nos vemos beneficiados con ellos, porque producen metabolitos. ¿Y esos metabolitos para qué los usamos? ¿Ustedes qué creen? Metabolismo, ¿no es que? ¿Para qué? Antibióticos, igual hongos, ¿no? Actinomicetos, productores de antibióticos. Cosa que ya lo habíamos charlado el otro día, que hoy está cambiando mucho, ¿no? Las bacterias en general que son patógenas están mostrando resistencia a un gran número de antibióticos que se investigaron por el mal uso de esos antibióticos, entonces siempre se está buscando nuevas alternativas. Bien. Dentro de
de las fitohormonas que producen esto, tenemos el AIA, el ácido indolacético. Esta hormona actúa a nivel de los tejidos meristemáticos. Hay un gran número de organismos, por ejemplo, Azospirillum, que es de vida libre, ¿no? Se encuentra así en la rhizósfera de las plantas. También se producen citoquininas, que promueve la división, ¿no? Y la diferenciación celular. Tenemos azotobacter, Rhizobium, hongos como agaricus, boletus, coprinos, auxinas, que son hormonas reguladoras de crecimiento vegetal, producidas por hongos, ¿no? Como Aspergillus, boletus, penicillium, Rhizopus. Giberilinas. Las giberilinas, bueno, son esas fitohormonas que interrumpen los periodos de latencia de la semilla, de la yema, que ahora la estamos viendo, que están actuando, ¿no? Las giberilinas están a full, la planta que despertando todas las yemas después del invierno. Y el grupo, ¿no? de bacterias y de hongos que son capaces de producirlo. Entonces, como verán, los microorganismos, desde su acción desde el suelo, son muy importantes, ¿no? Y nos supera, ¿no? el tiempo como para poder estudiar el efecto de cada uno. Pero la idea es que ustedes terminen esta materia sabiendo de que como agrónomos tenemos que cuidar esto, ¿no? Tenemos que cuidar la superficie del suelo, tenemos que hacer un buen manejo, y tenemos que irlo con la noción de que cada tanto tenemos que descansar ese suelo, tenemos que hacer rotación para mantenerlos, ¿no? Estos organismos. No es solamente echar fertilizante y que le saque más rendimiento a ese suelo, no. Ellos también están interviniendo, pero si yo los pierdo, todo, por más que le agregue nitrógeno, ¿no? Se va a decaer. Bien, acá vamos a hablar de algunos en particular. Por ejemplo, Pseudomonas fluorescens produce antibióticos, produce lipopéptidos cíclicos antifúngicos y produce biosurfactantes. Biosurfactantes es como si fuera un detergente, ¿no? Reduce la tensión superficial del agua. Miren, tan solo esta bacteria produce estos tres productos fundamentales para inhibir el desarrollo de bacterias patógenas, hongos patógenos y biosurfactantes para permitir, ¿no? La adhesión de todos estos productos a las plantas, inclusive hasta que se alejen los otros. Tenemos Pseudomonas, Stenotropomonas, Pantea, que son las más conocidas. Yo en mi tesis doctoral trabajé mucho con Bacillus subtilis. Bacillus subtilis es una bacteria gram positiva, esporulada, común en el suelo, pero yo seleccioné cepas que estaban relacionadas a los cítricos, porque trabajé hice un trabajo que se llamó biocontrol de penicillium. Estudié tres hongos que afectan mucho a la post cosecha de cítricos, Penicillium italicum, ulayense y Penicillium digitatum, son los comunes que ven esos verdes en las naranjas, de las cuales digitatum y italicum son los más comunes, y ya estaban mostrando síntomas de resistencia fungicida. Y había uno nuevo que la que era profesora de la cátedra, que ahora es profesora emérita, había aislado una cepa ulayense que en otras partes del mundo ya estaba mostrando resistencia a fungicidas, pero acá en Jujuy no. Entonces, mi trabajo fue trabajar con estas bacterias, obligarlas a producir estos lipopéptidos cíclicos, surfactinas e iturinas. Surfactinas porque me interesaba un producto orgánico, un detergente, que ayude a
a que esa película de lipopéptidos quede adherida a la superficie de las naranjas. Porque cuando hablamos de exportación, bañan a todas las naranjas con cera y le agregan fungicida. Entonces lo que nosotros buscamos es un producto orgánico que se metabolice, que no sea problemático para el consumidor y que los mismos microorganismos de la superficie de la naranja los desdoblen, ¿no? Entonces, no solo trabajé con esta bacteria y sus lipopéptidos, sino también con levaduras y buscando ahí la mejor combinación posible para que no se alteren estos ciclos. Bueno, la cuestión es que todavía no puedo publicar el proyecto. Se había firmado un pacto de confidencialidad donde tiene que pasar X cantidad de tiempo y recién se puede publicar. Encontramos cepas muy interesantes de bacillus y de levaduras que actuaron muy bien. Sí. Bueno, otras, Bacillus polymyxa, Bacillus cereus, Streptomyces. Dentro de los Streptomyces, el 70% de los antibióticos conocidos son obtenidos de esa cepa, ¿no? Actinobacterias. Y menos del 10% inhiben bacterias rizoféricas, que es lo que buscamos. Imagínense hacer una bioremediación agregando ciertos microorganismos en el suelo, que ya vemos algo de bioremediación. La idea es no alterar, ¿no?, ese suelo. El papel de los hongos, como les decía, es fundamental. Si bien hay algunos que son patógenos, la mayoría participa en el ciclo de los nutrientes transformando esa materia orgánica, pero como vieron más adelante, dentro de los promotores de crecimiento, ¿no?, están activando, están liberando metabolitos secundarios en el suelo para estimular el desarrollo de las plantas. Como también tenemos los que producen antibióticos y antagonistas a patógenos, eso ya lo había mencionado. Bien, ahora les quiero hablar de compostaje. Vamos a adelantar un poquito, vamos a salir de este tema y vamos a ver más una forma controlada, por decir así, de y el manejo que tenemos que darle sabiendo de que existen microorganismos en el suelo y que transforman la materia orgánica. Bueno, pero ¿qué es el compostaje? El compostaje es la transformación de la materia orgánica, es decir, es un proceso biodegradativo aeróbico de sustratos orgánicos, en la cual van a intervenir bacterias, hongos, protozoos, nemátodos, lombrices y otros organismos. ¿Qué quiero que recuerden? Aeróbico. ¿Bien? Porque después vamos a ver, y bien detallado, la transformación de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas para producir, por ejemplo, biogás. Acá tenemos la digestión anaeróbica, cómo producir biogás, eso lo paso rápido, pero en el compostado tenemos ciertas características, necesitan energía y eso lo van a lograr a través del metabolismo de los organismos, que son los que van a ayudar a aumentar la temperatura del sustrato. Pueden producir emisiones de nitrógeno, de sulfuros, todo va a depender del sustrato que estoy compostando. Si le agrego carne va a producir olores muy nauseabundos, entonces tengo que seleccionar un poco qué sustrato voy a transformar. Esos sustratos tienen que tener una determinada contenido de nitrógeno, y si no tengo ciertos cuidados puedo inclusive hasta reducirlos, porque lo voy a utilizar como un fertilizante, ¿no es cierto?
Y se trata de que tenga una cierta humedad, ni en exceso, porque habíamos dicho que el suelo, y esto es prácticamente suelo con una mezcla de materia orgánica, y van a formar agregados, van a formar esos agregados que van a tener poros. Y si tengo que pensar en que es la transformación de la materia orgánica mediante microorganismos aerobios, lo que menos tengo que buscar es que se anegue eso, ¿no? Se llene de agua, esos poros se tapen y se produzcan las condiciones de anaerobiosis. Caso contrario, en la digestión anaeróbica necesito que actúen bacterias anaeróbicas. Para hacer un compostaje tengo que tener ciertas condiciones. Ciertas condiciones de sustrato. Yo voy a tener que mezclar sustratos que tengan una relación carbono-nitrógeno. Hay tablas que te dicen las leguminosas, qué relación tienen, ¿no? Pero yo tengo que pensar dos cosas. Si la relación carbono-nitrógeno es mayor de 30, quiere decir que tengo más carbono que nitrógeno. Y si tengo poco nitrógeno, es muy probable que los microorganismos no desarrollen, le está faltando nitrógeno. Entonces tengo que buscar una relación carbono-nitrógeno más cercana a 16, ¿no? Para facilitar el desarrollo de esos organismos. Pero puede resultar que la relación carbono-nitrógeno sea al revés, haya más nitrógeno que carbono. ¿Qué estoy hablando de carbono y nitrógeno? Bueno, estoy hablando de un pasto seco, es muy rico en carbono. Una alfalfa fresca, que yo puedo mezclarlo, es más rica en nitrógeno, ¿no? Entonces tengo que tratar de encontrar la mejor relación para, al mezclarlo y al picarlo y al poner en contacto con los microorganismos, ellos puedan desarrollar lo más rápido posible. Va a depender también de la época del año, si estamos en verano o en invierno. Del pH. El pH lo tengo que corregir, siempre pensando entre valores entre 6, 7,5, 8. El contenido de humedad. El contenido de humedad siempre tiene que ser la suficiente, no más, porque si no se crean condiciones de anaerobiosis. Y en la forma práctica, cuando ustedes agarran el compost y lo aprietan y no chorrea, esa es la mejor cantidad de humedad que pueda tener un compost. Bueno, tiene que tener elementos. Y la relación carbono-fósforo óptima está entre 75 y 150 y la de nitrógeno-fósforo entre 5 y 20. Eso será en condiciones normales. Acá vemos una tablita que nos dice el estiércol de oveja tiene una relación carbono-nitrógeno 29, es muy elevada, significa que hay mucho carbono, poco nitrógeno, necesito mezclarla con otra que tenga más nitrógeno. El estiércol de cerdo es uno de los que mejor relación tiene, es muy probable que tenga que agregar un poquito la de carbono, agregarle por ejemplo paja de trigo o algo, o de alguna planta. El estiércol de vacuno también es uno de los mejores productos, igual a la de los caballos, nada más que le falta agua. Todo depende del vacuno en qué momento lo obtengo, si es recién salido o después de unos días en que se seca, ¿no? Desperdicio de matadero, rastrojos de soja, miren la relación, mucho carbono, necesitan fuente de nitrógeno. El acerrín es demasiada fuente de nitrógeno, como decíamos, y aparte son productos muy difíciles de degradar y para requerir muchísimo tiempo. Siempre que agreguemos un sustrato de este tipo, tenemos que tratar de chipearlo, es decir, de romperlo, ¿no? Unas ramas de planta, yo las puedo poner en un compost, pero necesito procesarla, ¿no? Romperlas en pequeños pedacitos. Profe,
Sí. Cuando dice desperdicio de matadero se refiere a la sangre. La sangre. Y esa. Sí. Necesito... Generalmente no se composta estos productos, es un dato, ¿no? Porque atraen muchas moscas, producen olores muy nauseabundos, porque se desarrolla ahí un grupo de bacterias que no queremos. El matadero de perico sí lo hacen, ahí al lado del matadero están todos. Y el mosquerío está por ahí. Los que viven al lado. Y todo lo que viven al lado se viven sí. quejando. Encima Tienen la casa. Viviendas al lado. Exacto. Y sí, bueno, porque eso, porque no tienen una buena planificación, como usted dice, y buena asesoría técnica. Tratan de solucionar un problema y están creando muchos más con esas moscas. Sí. Todo el mundo con problemas en la vista, miasis. En la nariz también, ¿no? Al absorber mucho olores fuertes. Los olores fuertes, sí. Depende de dónde venga el viento. Bueno, esto es importante, la distribución de la temperatura dentro del compost. En los sitios donde hay menor presencia de oxígeno, por supuesto, van a actuar mayor. Yo necesito de que aumente la temperatura. Va a haber una actividad, y me está mostrando que hay actividad del microorganismo, ¿no? Pero hay una práctica que yo tengo que hacer con estas pilas de compost, que constantemente tengo que estar aireándolas, ¿no? Buscamos de que actúen bacterias aeróbias, ¿no? Actinomicetos, hongos, o actinobacterias, hongos. Pero más o menos la distribución de temperatura dentro de estas pilas es de esta manera, mayor en el centro, menor en los bordes. Lo mismo que la distribución del oxígeno. En el centro se va a tender a acumular mayor cantidad de agua y por ende menor presencia de oxígeno. Tal es así que muchos le ponen chimeneas, ¿no? Le ponen un tubo perforado para que eso se oxigene, pero lo mejor es darlo vuelta cada tanto y haciendo esto en un terreno con un poco de pendiente, cosa que el exceso de agua fluye. Claro. Muchos lo hacen en un suelo, hacen grava hasta llegar a grava más fina y recién sobre eso hacen el compostado. Cosa de que, o si no tienen la pendiente, todo percole, ¿no? Como esto tiene poros grandes, es mucho más fácil que elimine el agua. Acá vemos entonces una curva donde vamos a ver la fase oxidativa y la fase maduración del compost. Vamos a ver cómo en los primeros momentos hay una fase mesófila, es decir, de microorganismos mesófilos que van a ir transformándolo, van a ir consumiendo, hasta llegar un momento en que va a aumentar la temperatura y entran en juego los otros microorganismos, los termófilos. Allí están las actinobacterias, ¿no? Desdoblando. Va a haber una actividad sobre el pH, al principio el pH va a bajar y luego se va a estabilizar. Y a partir de allí van a empezar a actuar los lignocelulósicos, ¿no? Los hongos, que van a actuar sobre la lignina, los taninos, que son productos fenólicos mucho más difíciles de degradar, ¿no? en las plantas. Estamos hablando de las paredes. Hasta llegar a un proceso de humificación que va a estar comprendido entre 3, 4, 5 meses, depende del tiempo, ¿no? de la época del año en la que obtengo el compost ya maduro y listo para usar. Entonces es en esta fase oxidativa en la que yo tengo que tener muy en cuenta el riego, que no falte humedad, pero tampoco que exceda y se creen condiciones de anaerobios, y es allí donde voy a tener que hacer el mezclado, ¿no? del sustrato. Entonces, si ustedes quieren hacer una compostera en su casa, tienen que ver la manera de mezclar todo, mezclarlo con tierra, ver la manera de que haya agujeritos para que fluya todo el agua excedente,
y hay que tener paciencia, ¿no? Para que esto se transforme. Bueno, acá unos tips entonces. Hay un autocalentamiento, producto de los microorganismos en la primera fase. Va a haber vamos a comenzar en temperatura de 45 grados hasta llegar a 60 grados. Unos 2-3 días. Tengo que dejar que suba la temperatura porque me está indicando de que están actuando microorganismos, que no haya olores extremos, y a partir de allí mezclar. Dejarlo un tiempo, voy a notar que va a subir la temperatura nuevamente. Eso es un buen síntoma de que están actuando y que se está transformando la materia orgánica. Bueno, el tema del oxígeno, el tema de la humedad y el tiempo que tengo que tener en cuenta en el compost. Bueno, dentro de los microorganismos de compostaje, por citarlo, todo depende de la temperatura. Hongos muy comunes, aspergillus, mucos, bacterias termófilas, geobacillus, termomonospora, Klebsiella. Acá hay algunas, ¿no?, bacterias que son hasta peligrosas, por ejemplo la Klebsiella. Yo les había contado que me tocó hacer una evaluación de impacto ambiental en Ledesma, donde había una mujer que murió de vagasosis, que produjo la vagasosis. Pero una persona que tenía el sistema inmune deprimido porque tenía cáncer, y bueno, justo hay microorganismos en todos lados, y le tocó que se le aloje un microorganismo en los pulmones, y bueno, murió. Como estaba muy asociado a la caña de azúcar o al demás, le querían echar la culpa al ingenio. Pero bueno, se había demostrado que en las pilas de bagazo que maneja el ingenio, esta bacteria no estaba. Estaba así en una plaza, en todas partes, menos ahí, ¿no? Bueno, entonces las pilas que vamos a armar tienen que tener, por lo menos, si estamos pensando en una compostera a gran escala, esto le vendría bien a la gente del municipio, que sean por lo menos entre 90 y 150 centímetros de ancho, y el alto, ¿no? Porque eso va a hacer que yo pueda manejar, por ejemplo, como en este caso que ya se dedican a ello, con una maquinita, lo va dando vuelta para que sea más sencillo la oxigenación. Esto se hace mucho también para la industria de los hongos comestibles, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en criaderos grandes donde se hacía esto para preparar el sustrato para el champiñón. Nada más que nosotros lo utilizamos después como quiebra vegetal. Bueno, dentro de la transformación de la materia orgánica en compostaje, todas estas moléculas, ligninas, polisacáridos, proteínas, todas se transforman a través de la hidrólisis microbiana, es decir, de moléculas grandes, complejas, voy a obtener a través de la batería de enzimas de los microorganismos en moléculas pequeñitas que luego se van a utilizar para un proceso de anabolismo. Esto lo voy a pasar. Dentro de lo que yo llamaba transformación de moléculas tenemos el catabolismo. Imagínense una proteína grande, una proteína, un músculo, ¿no? Vienen los microorganismos con todas sus enzimas y cortan esas moléculas en pequeñas fracciones, es decir, obtengo aminoácidos, es decir, una fuente nitrogenada para que en el anabolismo se crean nuevas moléculas. Cosa que los microorganismos toman estos productos, un grupo de microorganismos producen el catabolismo y otro grupo de microorganismos toman esas moléculas pequeñas y la transforman, ¿no?, en su fuente de alimento, o las plantas la absorben del suelo y lo transforman en su componente, ¿no?, en su estructura. Pero lo que quiero que entiendan acá, qué es el catabolismo y qué es el anabolismo, ¿no? Catabolismo, tomamos moléculas complejas,
y la transformamos en moléculas pequeñas. Y el catabolismo es un proceso en el cual necesita mucha energía, es tomar moléculas pequeñas, piensa en un medio de cultivo, tengo la fuente de nitrógeno, de carbono, la fuente de energía para el desarrollo de microorganismos o el desarrollo de vegetales. Empezamos a ver el ciclo del nitrógeno. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Nosotros tenemos en la composición del aire nitrógeno, pero también tenemos sobre la superficie de la Tierra material vegetal, tenemos animales, que yo estoy conformado por mucho nitrógeno, ¿no? Mis músculos, ahí tengo nitrógeno. Pero también los animales, en las deyecciones, tanto de la orina como de los excrementos, están liberando nitrógeno. Y todo eso lo tengo que pensar en que se incorpora al suelo. Y que a su vez otros microorganismos van a tomar esos desechos de nitrógeno y lo van a seguir transformando. Entonces las plantas también, en todo su ciclo, van liberando sustancias de nitrógeno al suelo. Algunas tienen la capacidad de asociarse al microorganismo para tomar el nitrógeno del aire. Hay otros microorganismos de vida libre que están en el suelo y lo toman simplemente del aire del suelo. Para después, ese nitrógeno, esa molécula a través de un catabolismo, ¿no?, se va a transformar en moléculas más pequeñas y lo van a aprovechar un otro grupo de bacterias para transformarlo en nitratos, amonio, que es la forma en que a las plantas les gusta absorberlo. Pero también ocurre algo en la naturaleza, que ese nitrógeno que se ha transformado, producto del catabolismo, de la transformación de esa materia orgánica, si hay condiciones de anaerobiosis y están presentes un grupo de bacterias, es capaz que por un proceso de desnitrificación se pierde ese nitrógeno y se vaya a la atmósfera. ¿Eso ya lo vieron? Bueno, ahora van a hacer la prueba de desnitrificación y van a ver cómo el nitrógeno que es tomado del medio de cultivo por bacterias anaeróbicas, ¿no?, lo transforma en nitrógeno molecular. Van a usar para ello unas campanitas que se llaman campanitas de Durkheim y van a ver las burbujitas de nitrógeno. Hasta aquí, dudas, porque ya lo estoy bombardeando mucho, yo lo noto cansado. Bueno, acá les traía solamente la degradación de las proteínas. La degradación de las proteínas actúan proteínas grandes, catabolismo, a través de enzimas, se cortan determinadas uniones y se separan los grupos para obtener ¿qué? Aminoácidos, ¿no? Esos aminoácidos después los toman los organismos y los transforman en otros elementos, en otras proteínas. Pero para ello, estos microorganismos deben producir ciertas enzimas para cortar esas proteínas. Y este es el gran proceso de amonificación que yo les estoy comentando, ¿no? A través de una proteína compleja, a través de la amonificación, transformo la materia orgánica en materia inorgánica. Se corta sucesivamente esa fuente nitrogenada y obtengo la forma en la cual a los microorganismos les gusta absorberlo. Acá no se hagan problemas, acá tenemos el nitrógeno orgánico a través de un proceso de amonificación, se corta a través de las enzimas para obtener amonio. Y ese amonio, por un proceso de oxidación, se obtienen nitritos y luego nitratos. Va a haber bacterias nitritantes y va a haber bacterias nitratadoras, eso lo va a ver también en este práctico. Y esta es la forma en la cual a las plantas les gusta absorber el nitrógeno, ¿no? Pero si no cuido ese suelo, y si por ejemplo tengo un suelo arcilloso,
y digo, hoy tengo las plantas, agrego un fertilizante nitrogenado y después mando el riego, eso se va a negar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a tomar la planta, va a tener el tiempo suficiente de tomarlo la planta, puede ser que un poquito, pero el resto del fertilizante que quede nitrogenado, que quede en el suelo, lo van a tomar los microorganismos y lo van a reducir a nitrógeno molecular. Entonces, gran parte del nitrógeno que le puse a ese suelo lo voy a terminar perdiendo. Bueno, esto es resumen lo que les dije. Dentro de los nitritadores, acá, de amonio a nitrito, tenemos nitrosomona, nitrosococcus, y dentro de los nitratadores, son aquellos que toman nitrito, lo van a transformar en nitrato, como Nitrobacter y Nitrococcus. La reducción de nitratos puede ser asimilatoria o desasimilatoria. ¿Qué significa? Yo tengo nitratos en el suelo, es decir, a la materia orgánica, por amonificación, obtuve materia inorgánica, amonio. Ese amonio lo transformo en nitrato a través de la oxidación de distintos grupos de microorganismos. Ese nitrato, después, yo lo puedo perder, o sea, puede quedar retenido en el suelo. ¿A través de quién? De los microorganismos. Lo toman al nitrato, lo transforman y después, bueno, lo devuelven al suelo de nuevo, pues, a través de su muerte, a través de las sustancias que ellos liberan. Pero también ese nitrato se dice que puede haber una reducción desasimilatoria. Sí, en esos suelos negados, en esos suelos arcillosos, donde se acumula agua, biobacilos, los bacilos liconiformes, pueden transformarlo en nitrógeno molecular y se pueden, por desnitrificación, ¿no?, perder en la atmósfera. Hasta aquí, eso se entiende, ¿no? Luego tenemos la reducción del nitrógeno, eso yo creo que ya lo vieron bien en el práctico. En la asociación de un rizobio con la planta, encuentran un lugar, un simbiosoma donde hospedarse, pero actúa una enzima, un grupo de enzimas que hacen que se reduzca el nitrógeno y que quede disponible para la planta, ¿no?, por el bacteroide para la planta. Y que este grupo de enzimas necesitan de la leghemoglobina de la planta para que le aporte oxígeno en cantidades mínimas, porque estas enzimas son muy afectadas por el oxígeno, ¿no? A más oxígeno se inactiva la enzima. Eso era lo único que quería detallar y con eso terminamos. Y luego tenemos las bacterias de vida libre, ¿no? Pueden ser facultativas o anaeróbicas, ¿no? Pueden tomar energía de los compuestos orgánicos o también de la luz para producir, que nos requiere mucha energía, ¿no?, reducir el nitrógeno para absorberlo y transformarlo en un compuesto nitrogenado que luego van a liberar al suelo. Profe, una pregunta. ¿Todas Sí. las bacterias que están ahí hacen simbiosis con las plantas? No, estas son de vida libre. Ah, vida libre. Estas son de vida libre. Estas, claro. Claro. Por eso es que quería hablar. Entonces, volviendo al ciclo del nitrógeno. Y ya para cerrar, porque esta parte la pasé muy rápido. Entonces, nosotros vamos a tener un balance. A mí me interesa enriquecer siempre un suelo con nitrógeno, porque es como si fuera plata en una billetera, ¿no? Si yo siembro, tengo un cultivo, por ejemplo, pimiento. El pimiento, ¿qué me da? Fruto, ¿no es cierto? Es lo que yo voy a cosechar. Si yo cosecho ese fruto, ¿qué me estoy llevando de ese suelo? Nutrientes, ¿qué más? Nitrógeno, y me estoy llevando carbono también, ¿no? Pero ¿qué me importa el nitrógeno?
cuántos kilos me estoy llevando y cuántos kilos de fruto tengo y qué cantidad de nitrógeno tiene cada fruto, ¿no es cierto? Bueno, imagínense, me llevé de cada hectárea me llevé 2000 kilos de nitrógeno. Para el año que viene quiero hacer el mismo cultivo. ¿Voy a tener el mismo rendimiento? No. Es muy probable que no, ¿no? Entonces, tengo que ver la forma de que ese suelo recupere lo que yo le saqué. Es decir, esos billetes que le saqué de la billetera, porque es plata. Entonces, con esto de la agrobiología, tenemos que entender estos ciclos y tratar de la forma más orgánica posible retribuírselo al suelo. Pero allí van a estar transformando los fijadores libres del nitrógeno, van a estar tomando un poquito de nitrógeno del aire. Va a haber un grupo de rhizodios si hay leguminosas que van a estar asociándose para reducir el nitrógeno del aire y transformarlo en nitrógeno para las plantas. Va a haber plantas que se mueren y se van a transformar y van a incorporar el nitrógeno. Va a haber animales que van con sus deyecciones. Es lo mismo. Yo tengo una vaca que está comiendo alfalfa. Y resulta que esa vaca come un montón de alfalfa y yo la llevo a otro potrero. ¿Y dónde deja el excremento? En otro potrero, ¿no es cierto? Estoy sacando de acá, pero lo llevo para allá. O sea, no es que tengo que tener en cuenta qué hago con la vaca, pero es para decir, para tener la idea de que yo le estoy sacando del suelo nitrógeno, ¿no? Pero también puedo aportar en forma artificial nitrógeno a través de fertilizantes, a través de abonos verdes. Puedo tener esa actividad de incorporar. Entonces, se tiene que ir con la idea de que en el ciclo del nitrógeno somos los responsables de mantener ese equilibrio. Espero no haberlos mareado, que fueron 3 temitas relacionados con el nitrógeno. Importante.